Imagina un partido de fútbol donde 5 delanteros se lancen al ataque y solo 2 defensores se queden atrás. Suena loco, ¿verdad? Pues así se jugaba el fútbol en los orígenes. A lo largo de más de un siglo, el fútbol ha pasado de ser un caos apasionado a un partido de ajedrez sobre el césped. Cada era tuvo su estrategia revolucionaria, desde las pirámides 2-3-5 hasta el tiki-taka moderno, comparadas en el feroz catenaccio italiano y el elegante fútbol total holandés. En este video viajaremos en el tiempo para descubrir cómo las tácticas evolucionaron y cambiaron el deporte rey. Prepárate para una historia épica de ingenio, pasión y revolución táctica. En los primeros años del fútbol, la táctica era sencilla y descaradamente ofensiva. La formación dominante era el 2-3-5, conocida como la pirámide: 2 defensores, 3 mediocampistas y 5 delanteros. Para entender por qué las tácticas antiguas se veían así, hay que entender las reglas del juego. Cualquier jugador que estuviera delante del portador inicial se consideraba fuera y no se le podía hacer un pase, por lo que solo se podía jugar de lado o hacia atrás, y por eso los equipos adoptaron formaciones como la 2-3-5. La tarea principal de los jugadores era driblar y meter gol, y si muchos jugadores llegaban a marcar a este jugador, hacer un pase o un rechace para que el otro delantero corriera y atacara el arco rival. Sin embargo, todo esto cambió en el primer partido internacional en 1872 entre Inglaterra y Escocia. Por un lado, Inglaterra jugaba de forma individualista, con jugadores intentando regatear al equipo rival por su cuenta, mientras que de Escocia nació el llamado juego de combinación, un estilo pionero basado en pases cortos y trabajo colectivo que sentaría las bases del fútbol moderno. En el periodo victoriano, el fútbol era casi un asalto constante. Los partidos solían acabar con marcadores abultados. ¿Cuál era el contexto de esto? Reglas diferentes y un espíritu ofensivo. Hasta 1925, la norma del fuera de juego exigía que hubieran 3 defensores entre el atacante y la portería rival para no ser offside. Esto limitaba un poco los ataques, pero aún así la mayoría de los equipos se volcaban al frente. La sociedad de la época veía el juego como entretenimiento puro y se celebraban los goles abundantes. Sin embargo, todo estaba por cambiar con una simple modificación reglamentaria que daría inicio a una nueva era táctica. En 1925 fue un año clave para el fútbol. La regla del fuera de juego se volvió más permisiva. Ahora basta con 2 defensores, contando al portero para habilitar un atacante, en vez de 3. Este cambio hizo temblar la vieja pirámide, que de repente dejaba a los defensores en desventaja ante los delanteros más adelantados. La solución: una innovación táctica brillante, de forma de letras, la formación WM. La WM nació en Inglaterra en 1925 como respuesta a la nueva regla del fuera del juego, y fue diseñada para reforzar la defensa. Hasta entonces el esquema de la pirámide dejaba descubierta la saga y faltaba la creatividad en el medio campo. El pionero Herbert Champ, entrenador del Arsenal, reformuló el sistema, abrió a sus defensas, bajó al volante de marca, retrocedió al volante de marca, convirtiéndolo en un central. Estos volantes bajaron un poco más y sus interiores retrocedieron, convirtiéndose en volantes, creando así el cuadrado, algo que se ve hoy en día en el fútbol y lo utiliza muchos entrenadores como Pep Guardiola con su lateral invertido o la subida al central. Chapman se dio cuenta que si solo dejaba a estos jugadores le iba a hacer falta crear juego, por lo que decidió bajar a sus interiores y se creó el cuadrado mágico. Y esto dio y creó la WM. Vemos cómo se evidencia la MW. Y eso nos demostró cómo por primera vez se equilibraron los números: 5 jugadores defensivos y 5 jugadores ofensivos.
planteamiento permitió que el Arsenal dominara la liga inglesa durante más de 30 años y se propagó rápidamente por todo el mundo, convirtiéndose en la táctica predeterminada. Su legado perduró, ya que muchos entrenadores modernos aún se inspiran en este principio. Como lo mencioné anteriormente, entre ellos está Pep Guardiola. Sin embargo, la WM no fue la única táctica en aquella época. En los 1930, un técnico revolucionario, Vittorio Pozzo, aplicó una variante conocida como el método. ¿Cómo era esto? Eran 2 defensas, 3 volantes, 2 volantes ofensivos y 3 delanteros. Ya volviéndola a una WW, cambiando la M por una W. ¿Esto qué hacía? Esto nivelaba el juego, lograba nivelar el juego para que el cuadrado mágico de la WM no estuviera solo y así hubieran más jugadores y el equipo rival pudiera recuperar el balón. Eso fue lo que hizo Pozzo para tener una igualdad a la alineación WM, para contrarrestar sus tácticas. Y como vemos, se asemeja mucho al 4-3-3 que es hoy en día, sin embargo claramente con las posiciones pues antiguas. Si vemos, se asemeja extremadamente al 4-3-3, que es una de las formaciones más usadas hoy en día. En los años 50, Hungría revolucionó el fútbol con los Mayores Mágicos, dirigidos por Sebas y dirigidos por Puskás e Hidrik. Usaban un 3-2-3-2 innovador donde Hütky actuaba como un falso 9, algo totalmente nuevo para su época y volviéndolo insostenible e indefendible para las defensas rivales. Él retrocedía al mediocampo para generar juego y desconectar a una defensa. Su máxima exhibición fue el partido del siglo en 1956, cuando derrotaron 6-3 a Inglaterra en Wembley. Hütky marcó 3 goles y Puskás brilló, dejando una evidencia la rigidez del fútbol inglés con la WM. Más que una derrota para los ingleses, fue la señal de que el fútbol había entrado en una nueva era técnica y táctica y que tenían que evolucionar. La lección de buen fútbol que dejó el equipo húngaro influenció a muchos entrenadores de la época. Uno de ellos fue el argentino Béla Guttmann, de origen húngaro, quien llevó esas ideas a Brasil junto a Vicente Feola, entrenador de Brasil en aquella época. Ya para el año de 1950, más y más equipos comenzaron a darle importancia al lado defensivo del juego. ¿Qué hicieron? Bajar a un volante más a la saga defensiva para así poder generar solidez en este sector del campo y no dejarlo tan desprotegido. ¿Y esto qué surgió? El 4-2-4 mítico de Brasil. Así fue que surgió el 4-2-4 mítico de Brasil. Este sistema que buscaba mantener una potencia ofensiva usando la cantidad de jugadores que usaba la antigua pirámide, pero añadiendo solidez en defensa, con una saga extra de mediocampistas más poblados para así tener un fútbol equitativo. El resultado fue espectacular, con una estrella como Pelé con apenas 17 años y Garrincha conquistaron su primer mundial, ganándole por primera vez la final a un equipo europeo y siendo el primer título mundial en Sudamérica. Lo que más sorprendió fue el estilo táctico que usó Brasil este año con el 4-2-4 brasileño, mostrando así el juego bonito, la creatividad de este equipo y el equilibrio y un equipo tan compacto, un equilibrio tanto de la saga defensiva como en la saga ofensiva. Brasil repitió esta fórmula consagrándose bicampeón en 1962. Ya con los años 60 en puerta, muchas selecciones y clubes aprendieron de estar buscando innovaciones constantes para poder sorprender a sus rivales, buscaron tácticas y técnicas nuevas. La mayoría de equipos abandonaron definitivamente la WM y la superofensiva pirámide. Se volvió constante y recurrente la alineación
de 4 defensores, algo que hoy en día es lo más normal de ver. También se dejaron de ver las superofensivas de 5 delanteros y pasamos de ver ya alineaciones con 2 o hasta un delantero. Se empezaron a crear las alineaciones como el 4-3-3. ¿Cómo se crearon estas alineaciones? Del 4-2-4 se bajó un delantero más para que ayudara en la marca y creara también más juego en la mitad del campo y hubiera más superioridad numérica, más superioridad de jugadores en la mitad del campo. Posteriormente también se creó el 4-4-2, bajando a los extremos para que apoyaran así más en defensa y tener más solidez defensiva, algo que hoy en día es muy normal ver en las tácticas del fútbol. El fútbol entraba en la modernidad táctica, la flexibilidad empezaba a primar, pero justo cuando parecía que el ataque era la llave del éxito, otra filosofía opuesta estaba gestándose en los laboratorios de los técnicos italianos. Mientras Brasil y otros equipos deslumbraban con su ataque, en Italia se consolidó la contraofensiva táctica, el catenaccio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el catenaccio? Significa el cerrojo en italiano. Y vaya que hacían honor a su nombre. La idea central, defender con uña y mugre, cerrar los espacios y golpear al rival con contraataques letales. Aunque el origen del catenaccio se remonta a un austriaco, Karl Rampmann, que lo ensayó en Suiza en los años 30. Fue en el país vecino Italia donde alcanzó su máxima expresión y fama, especialmente de la mano del entrenador Eladio Herrera en el Inter de Milán en los años 60. Bueno, ¿y cómo consistía o en qué consistía el catenaccio? Básicamente era reforzar la defensa, convertir una línea de 4 en una línea de 5 con un marcaje hombre a hombre. ¿Qué hacía esto? Generar una superioridad numérica en el ataque y tener un jugador atrás libre. De ahí viene el nombre de líbero. Este era el jugador encargado en recuperar el balón al momento en el que se rompía la saga defensiva y los jugadores lograban pasar estas líneas. Era el jugador encargado en barrer y recuperar el balón rápidamente para ya hacer un juego directo y hacer contraataques y pasar el balón a espacios libres y encontrar al equipo mal parado para así generar peligro. Esta era la manera en la que se jugaba, en la que el equipo italiano Inter jugaba y muchos equipos adoptaron para lograr vencer el sistema en caja que existía en la época, la WM. Sin embargo, una década después, el fútbol total rompió este sistema de juego. Ahora viajemos a los 70. El mundo ve algo nunca antes visto. Jugadores cambiando de posición constantemente, atacando y defendiendo. Los encargados de esta revolución, Rinus Michels, entrenador del Ajax y de la selección holandesa, y su discípulo en el campo, Johan Cruyff. Esta filosofía se bautizó como el fútbol total. ¿En qué consistía? En romper toda la rigidez de cualquier sistema de juego. Cualquier jugador podía ocupar cualquier espacio de la cancha y posición. Un defensor podía sumarse al ataque, un atacante podía sumarse a la defensa y tener un caos completamente hermoso. Vamos a la pizarra para entender cómo funcionaba el fútbol total. Rinus Michels se basó en que los jugadores fueran libres en el campo, tuvieran libertad de moverse a donde querían. El delantero no tenía una posición fija, sino que podía bajar a la saga defensiva. ¿Y qué hacía el defensa? Se encargaba en cubrir el espacio que dejaba el delantero. ¿Esto qué generaba? Caos, desconcentración y desorden en el equipo rival, ya que anteriormente en el fútbol era un fútbol sumamente estático. El defensor marcaba al delantero, el lateral al extremo, y esto generaba confusión, ya que el extremo podía bajar a convertirse en un lateral y el lateral convertirse en un extremo, generando así dificultades al equipo rival. ¿Qué hacía la naranja mecánica a la hora de atacar? Generar amplitud,
generar amplitud para generar huecos y poder encontrar espacios. Y a la hora de defender, ¿qué hacía la naranja mecánica? Se cerraba lo más posible para poder tener el dominio de este sector y que el equipo rival no pudiera encontrar huecos. Lo que hacía la naranja mecánica era un caos perfectamente organizado. Generaba desconcentración y confusión al rival. A lo largo de este viaje vimos cómo el fútbol pasó de la locura ofensiva de la pirámide al equilibrio de la WM. La magia, la creatividad de Hungría, la potencia de Brasil, el catenaccio italiano y la revolución del fútbol total holandés. Cada era dejó su huella, cada táctica fue un espejo de su tiempo. La necesidad de defender, de atacar, de sorprender o de dominar. Hoy en pleno siglo XXI seguimos viendo cómo estas ideas se reinventan, se mezclan en cada cancha del mundo. El fútbol nunca dejó de evolucionar y quizás eso sea lo que lo hace eterno. La táctica es como una batalla de ingenios, una guerra de pizarra donde los entrenadores buscan la próxima revolución. Ahora la pregunta para ti, ¿cuál de todas estas tácticas crees que definió de verdad al fútbol moderno, al fútbol de hoy en día?